Buenas noches. Yo le llene a todos con gozo y paz en el nombre de Jesús. Por favor, diga conmigo: si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo, y eso pone fin a la discusión. ¿Por qué decimos eso? Porque escrito está que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es eterno. La eternidad es un concepto que no está en nuestra mente. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios para el hombre. ¿Qué es revelación? Revelación es sacar a la luz. Revelación es mostrar lo oculto. Revelación es enseñar lo oculto. La Biblia habla de ángeles, de demonios, de Dios, de Jesucristo, de principados, de potestades, de cosas espirituales a las cuales ningún hombre nunca ha podido acceder. Ningún hombre jamás fuera de Dios va a conocer el mundo del espíritu, ni va a conocer las cosas espirituales. Nunca ningún hombre va a entender por qué el gato se come al ratón o por qué las rosas tienen espinas. El hombre es natural, el hombre es de la tierra, el hombre es terrenal, y el hombre es un alma viviente. Es un alma viviente porque está separado de Dios. Ahora, en el principio no fue así. Entonces, en el principio no fue así. Es necesario que nosotros aceptemos la Biblia como la palabra de Dios. ¿Por qué debemos aceptar la Biblia como la palabra de Dios? Usted lee libros de historia donde dice que Cristóbal Colón descubrió América, pero usted nunca ha visto un video de Cristóbal Colón descubriendo América. No hay fotos de Cristóbal Colón descubriendo América. Entonces, ¿cómo hace para creer? Todos fuimos a la escuela, y en la escuela hay una clase que se llama historia, y el niño es como una esponja. En la clase de historia nos dijeron: Cristóbal Colón pisó tierra americana el 12 de octubre de 1492. Y vinieron 3 barcos, uno llamado La Pinta, La Niña y la Santa María, y vino acompañado de los hermanos Pinzón. Y después le hicieron previas sobre historia, le hicieron preguntas. ¿Quién descubrió América? Y usted dijo: Cristóbal Colón. ¿Cómo se llamaban las embarcaciones? Y usted respondió: La Pinta, La Niña y la Santa María. ¿Quién acompañó a Cristóbal Colón? Los hermanos Pinzón. ¿Qué fecha fue? 12 de octubre de 1492. En ese proceso, usted como niño, ¿qué hizo? Usted aceptó la información que se le dio, sin cuestionarla. Y hoy ya usted ha crecido, tiene años, tal vez 20, 30, 50 o más, y le preguntan quién descubrió América y usted dice: Cristóbal Colón. Y le preguntan qué fecha y usted dice: 12 de octubre de 1492. Y le preguntan con quién venía y usted dice: con los hermanos Pinzón. Y le preguntan cómo se llamaban los barcos: La Pinta, La Niña y la Santa María. Eso es porque usted de chiquito recibió esa información, usted de pequeño recibió esa información y la aceptó. Usted no la cuestionó, simplemente la aceptó. Eso es fe. Fe es aceptar algo, darlo por hecho. Fe es recibir algo como cierto. Fe es no cuestionar la información que se da. Fe es creer sin ver. Fe es aceptar lo que se nos dice. Hay 2 formas que nosotros podemos validar la Biblia.
Usted ha escuchado hablar de un filósofo llamado Aristóteles. Usted ha escuchado hablar de un filósofo llamado Platón. Usted ha escuchado hablar de un filósofo llamado Sócrates. Sócrates nunca escribió nada. Platón, Aristóteles fueron filósofos griegos que vivieron muchos años antes de Jesucristo, tal vez 300, tal vez 500. Y ellos dejaron escritos. Al reunir todos los escritos de los filósofos antiguos, no solo de Sócrates y Platón, sino de todos, al reunir todos los escritos y colocarlos uno sobre otro, todos esos escritos no alcanzan a medir 1 metro de alto. Y las personas en el mundo hablan de Sócrates y hablan de Platón y aceptan lo que dice Sócrates y aceptan lo que dice Platón y lo dan como verdad y lo llaman a ellos genios, lo llaman a ellos maestros, lo llaman a ellos gente muy pensante. Pero todo lo que escribieron ellos, todos los filósofos escribieron alguna cosita, y colocando un escrito encima del otro y del otro y del otro, de todos los filósofos, no suman 1 metro de altura. Y la humanidad, desde que se inventó la imprenta, ha escrito sobre Sócrates, Platón y Aristóteles, sobre Aristarco, sobre Alejandría, sobre los egipcios, sobre la filosofía. Cuando usted averigua por los escritos que hay en la Biblia, hay muchos escritos, muchos manuscritos antiguos, y todos concuerdan. Cuando usted coloca los manuscritos escritos de la Biblia uno sobre otro, alcanzan a medir más de 1 kilómetro de alto. Es decir, la información que tienen de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, la información que hay de los filósofos antiguos, la colocamos, tiene 1 metro, 1 metro. Pero la información que hay de la Biblia alcanza a pasar, colocando uno sobre otro, haciendo el mismo ejercicio, alcanza a pasar 1 kilómetro. Eso es real. No lo digo por ser pastor, eso es historia, usted lo puede averiguar. Hay muchísimos pergaminos encontrados de la Biblia. ¿Por qué la Biblia se llama la palabra de Dios? Porque la Biblia es el único libro, escuche esto, es el único libro que dice: esta es la palabra escrita de Dios. Eso está en 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, Dios la habló, Dios la metió en el corazón, en los pulmones, en el interior del hombre. Dios metió su palabra dentro del hombre y es inspirada por Dios. O sea, ¿por qué se llama la palabra de Dios? Porque en algún momento Dios habló. ¿Por qué la tenemos escrita? La experiencia con Dios es individual, es única, es personal y es dada por Dios. La Biblia explica que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Y la Biblia dice que Dios hizo al hombre, Génesis 1:26, a su imagen y semejanza. Entonces el hombre es un espíritu. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23: y todo vuestro ser, un solo ser, espíritu, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la Biblia explica que Dios tiene alma y tiene un cuerpo espiritual. La Biblia explica que en el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. O sea, cuando usted piensa con su alma. A su alma se le llama psiquis o entendimiento. Entonces, cuando Dios hace al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Como Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, el hombre tiene necesidad de Dios,
tiene necesidad de relacionarse con Dios. Adentro el hombre sabe que existe un Dios, lo sabe, y trata de buscar a ese Dios. La Biblia explica que Dios hizo al hombre para tener comunión con Él, para tener relación con Él. La Biblia explica que Dios hizo al hombre para hacer una familia. Él quería tener una familia. Y hizo al hombre del polvo de la tierra. Y la Biblia explica que Él hizo la tierra. Y la Biblia explica que Él hizo el cielo. Entonces, la Biblia da a entender que Dios es todopoderoso. Fíjese una cosa. Dios habla en la Biblia que Él es eterno. Y que Él no se enferma. O sea, Dios no se enferma. No tiene ningún tipo de problemas de los ojos, de las cataratas, del hígado, de los oídos, del riñón, del corazón. Dios no se enferma. Nunca. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Acéptelo. Dios hizo al hombre para que nunca se enferme. Porque el plan de Dios es que el hombre viva eternamente. Físicamente Dios le hizo un cuerpo a Adán y a Eva. Físicamente. Y Dios hizo ese cuerpo para que el cuerpo no se corrompiera, para que el cuerpo no envejeciera, para que el cuerpo no sufriera dolor ni enfermedad de ninguna especie. Físicamente Dios hizo al hombre para que viviera eternamente, continuamente lleno de la vida de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios no se enferma? Porque la Biblia dice que Dios es bueno. Para entender que es bueno, piensa en una pepa de mangos. Una pepa de mangos se siembra y da un árbol que da mangos, da un árbol de mangos y el fruto es mangos, 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 mangos. La segunda, quinta, cuarta, 50 cosecha siempre van a ser mangos, mangos, mangos. De un árbol de mangos jamás va a salir un aguacate, nunca. No hay cómo, no hay forma. Punto. Así usted diga, sí, se puede. No, 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 no hay tal cosa. ¿Sí? Entonces Dios es bueno. La Biblia explica que cuando Dios hizo al hombre, el hombre era totalmente bueno. La Biblia explica en Filipenses 4:8 que Dios siempre, 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 siempre piensa lo bueno, lo santo, lo recto, lo puro, lo perfecto. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, que Él siempre piensa lo bueno de las personas. Dios siempre espera lo mejor de las personas. Dios nunca critica, Dios nunca juzga, Dios nunca habla mal de nadie, Dios no le hace mal a nadie. Y la Biblia explica que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces Dios le dio al hombre un alma, una mente, unas emociones, un pensamiento. Dios le dio al hombre eso, una mente, unas emociones, un pensamiento. Y la Biblia explica que el hombre pensaba, hablaba y actuaba a semejanza de Dios. Entonces, recuerde, Dios hizo el mundo, Dios creó los cielos y la tierra. Como Dios es bueno, no había turbación en los cielos, no había problemas en la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Lea lo que dice la Biblia. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y al terminar Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, no habían terremotos, no habían volcanes, no habían huracanes, no habían tsunamis, no habían inundaciones. ¿Cómo podemos creer eso? ¿Cómo podemos creer que la Biblia es verdad? Para demostrar que algo es verdad, se necesitan hay dos pruebas. Una es la prueba científica. Entonces vamos a demostrar que de un frijolito sale una mata de frijol que da frijol. ¿Cuál es la prueba científica? Pues colocamos ese frijolito en algodón, con agua, lo dejamos unos 8 o 10 días, siembra, da raíces, lo pasamos a la tierra, una tierra abonada, y vamos a notar que al mediano o corto plazo ese frijolito da un tallo, da una mata, y esa mata da como fruto frijoles. Y si cogemos esos frijoles y los sembramos, eventualmente con ese frijolito vamos a poder alimentar a todo el mundo. Eso es así. Ese es el método científico. O sea, el método científico es un método que se puede demostrar, que usted puede mirar, tocar, ver, sentir, palpar.
Ese es el método científico, un método que se puede demostrar, ¿sí? Entonces, usted quiere saber si su mamá es su mamá, hay exámenes de ADN hoy en la ciencia. Entonces, si le toman una muestra de sangre a su mamá y le toman una muestra de sangre a usted y le toman una muestra de sangre a su hermano, el ADN es absolutamente acertado, la ciencia lo reconoce como una prueba, entre comillas, infalible, a no ser que sea mal manipulada. Pero las coincidencias entre la sangre de su mamá y de su hermano y suya deben estar al orden del 98, 99.99%. O sea, es casi la misma sangre, digámoslo así. Eso es una prueba evidente e irrefutable para la ciencia que demuestra que su mamá es su mamá y usted es hijo de su mamá. Ahora bien, ¿cómo con el método científico podemos demostrar la Biblia? No se puede, porque ya hay un cielo, ya hay una tierra. No se puede. No se puede. Tocaría volver a crear un cielo y una tierra y necesitaríamos que Dios volviera a ser un cielo y una tierra, pero nosotros fuimos creados por Dios. Entonces no hay forma de demostrar el método científico. Entonces, ¿cuál es el otro método para demostrar que algo es verdad? Las evidencias históricas, el método histórico. En el método histórico hay dos fuentes, la fuente interna y la fuente externa. La fuente externa en este caso son todas las personas que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Digámoslo así, los ateos. A quiere decir sí y teos Dios, o sea, personas sin Dios. Stephen Hopkins, el cosmólogo inglés que murió, terminó muriendo que Dios no existe y dio una tesis completa. Pero no podemos usar una sola fuente. Tenemos que usar muchas fuentes. Entonces, hablemos del método histórico. Personas ateas, queriendo demostrar que la Biblia es mentira, se han puesto a estudiar la Biblia y han ido a hacer excavaciones donde la Biblia habla. Y personas ateas han tratado de demostrar que Jesús no murió, sino que quedó desmayado. Y esas mismas personas, luego de indagar, investigar, estoy hablando de ateos, de personas que no creen en Dios, esas mismas personas han concluido que Dios existe, que Jesús existió como persona física, que fue latigado, porque hay testimonios de personas no cristianas. A lo largo de la historia hay testimonios de personas no cristianas que no creen en Dios, que dan evidencia de que en Galilea hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret y que hacía milagros y que sanaba a los enfermos y que resucitaba a los muertos. Hay evidencias de personas no creyentes, no judíos. Esa es una prueba irrefutable. O sea, es imposible que 10 o 15 o 20 personas que están en diferentes países, que tienen diferentes creencias, vayan a la Biblia para refutar y terminen diciendo: creo que la Biblia es inspirada de Dios y creo que la Biblia es verdad por A, B, C, D, E. Y eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Entonces, una fuente histórica son las fuentes externas. Entonces, Albert Einstein dijo: el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Él reconoce que había un Dios. René Descartes, un filósofo, reconoce que había un Dios. Carl Sagan, un astrofísico, reconoce que había un Dios. Los hombres de ciencia, los reconocidos científicos a nivel mundial, terminan siendo: es imposible que este orden haya salido de un desorden. O sea, no hay tal del Big Bang. El Big Bang es una explosión. ¿Qué bueno puede salir de una explosión? No puede salir nada. Entonces, eso de que de un momento a otro no hay nada y de un momento a otro ¡pum!, se creó el universo y no hay nada y de un momento a otro ¡pum!, surgió la vida, eso es
Se necesita más fe para creer en eso que para creer en Dios. El segundo método histórico, el primer método son las fuentes externas, las personas que no creen en Dios, que cogen la Biblia para demostrar que eso es mentira y terminan creyendo que la Biblia es verdad. El segundo método es el método histórico con evidencia interna. Evidencia interna. La evidencia interna es personas que están en la Biblia, personas que hablan de la Biblia, que vivieron el suceso, personas que vivieron la época o personas que tuvieron experiencias. Entonces Moisés, está demostrado que Moisés no es un mito, no es un cuento de hadas. Moisés es un personaje histórico real que realmente existió, que realmente vivió, y Moisés escribe su experiencia personal con Dios y cómo Dios le manda sacar al pueblo hebreo de Egipto, y describe las 10 plagas. O sea, Moisés es un actor interno de la Biblia. Pero también está Josué, que Josué es un protagonista de la Biblia, y él describe cómo manda parar el sol, y Dios con su eterno poder para el sol. Las evidencias internas es que personas que viven en la Biblia, personas que hablan la Biblia, demuestran que la Biblia, por ejemplo, es imposible que los 4 evangelistas que vivieron no necesariamente en la misma zona, los 4 evangelistas describen cosas de Jesús, y es imposible que tantas personas acepten dar la vida por un Jesús que no existió. Entonces, históricamente podemos saber el tiempo de los romanos, cómo echaban personas que creen en Jesucristo, las echaban al circo romano para ser devoradas por leones. En Babilonia las echaban al horno de fuego. En muchas partes torturaban a las personas que creen en Dios. Sin embargo, ellas preferían ser torturadas y morir antes de negar a Dios, de negar la verdad de Jesús. Se necesita muchísima perspicacia para poder poner de acuerdo a tanta gente. La Biblia habla de que en la ascensión de Jesús habían más de 500 personas, y la Biblia habla de que cuando vino el día de Pentecostés estaban 120 personas, y todas y cada una recibieron la llenura del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas magnificando a Dios. La Biblia habla de personajes históricos que se muestran por la historia que existieron, como Saulo de Tarso. La Biblia da fechas, lugares exactos. Escuchen, la Biblia ha sido estudiada por personas eruditas, o sea, más pilas, más inteligentes y más capaces y más estudiadas que usted y que yo, y en muchos casos incrédulos ateos. Y después de que entran a estudiar la Biblia y la estudian, ellos terminan diciendo: yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesucristo de Nazaret sí existió. Entonces, como les digo, hay más evidencia física, interna y externa de que la Biblia es la palabra de Dios. Su deber y el mío es aprender a relacionarnos con Dios. Escuchen esto. La Biblia declara que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir que todos los hombres tenemos necesidad de Dios. Pero también la Biblia declara que Dios quiere que el hombre se relacione con Él libre, consciente y voluntariamente. Y le dijo al hombre: puede comer de todos los árboles menos de este. Usted, al leer la Biblia, puede notar que existe la serpiente. Ahí no se refiere a la serpiente que serpentea, sino la Biblia llama al diablo. El diablo quiere decir enemigo, adversario, antíquicos, contrario a Dios.
Eso quiere decir diablo, enemigo, adversario. Entonces la Biblia explica de dónde salió el diablo. La Biblia explica por qué hay la maldad. Si Dios es bueno, ¿por qué no acabó la maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué no evita que el hombre, que violen a los niños? Si Dios es bueno, ¿por qué no evita que hayan accidentes de tránsito? Si Dios es bueno, ¿por qué hay gente que roba, mata, miente? ¿Por qué hay gente que hace cosas malas? Todo eso lo explica la Biblia. La Biblia explica qué son los ángeles, los querubines, los serafines. La Biblia explica qué son los demonios, quién es Dios, qué son los principados, las potestades. La Biblia es la revelación de Dios. Revelación es sacar a la luz algo que está oculto. Revelación es mostrar a la luz algo que estaba escondido. La Biblia muestra el mundo espiritual. La Biblia es inspirada por Dios y muestra el mundo espiritual. En la Biblia usted encuentra por qué el gato se come el ratón. En la Biblia usted encuentra qué fue primero, el huevo o la gallina. Encuentra la respuesta. En la Biblia usted encuentra por qué los hombres tienen problemas en la sangre, por qué los hombres sufren del hígado, del páncreas, y cómo resolver eso y cómo sanarlos. Cuando la gente lee la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro vivo que le habla a usted. Es un libro vivo que lo confronta, lo edifica, lo anima y lo levanta. Cuando usted lee la Biblia, Dios en la Biblia no lo critica, no lo juzga. Dios en la Biblia no lo señala, no lo juzga, no lo atormenta. Dios en la Biblia le muestra su amor. Usted es una persona importante para Dios. Dios a usted le ama y tiene grandes planes y propósitos para usted. Pero ¿cómo funciona? Dios estableció que usted elija relacionarse con Él. Dios es todopoderoso, pero Él eligió darle a usted libre elección, libre albedrío. Dios es todopoderoso, pero escúcheme por favor esto. Dios es todopoderoso, pero en su enorme e infinito poder, Dios elige no manipular su decisión. Dios elige no manipular su poder de voluntad. Entonces, escuche esto. Cuando Dios, que es todopoderoso, le da a usted la capacidad de elegir, palabras más, palabras menos, Dios está diciendo esto. Yo coloco frente a usted la vida y la muerte. Si usted escoge la vida, yo, Dios, me voy a asegurar de que esté sano, de que tenga riqueza, de que tenga paz, de que esté feliz, de que ame a su suegra, ame a su perro, ame a su gato, viva bien, viva larga vida y esté en paz y de viejito se muera. Si usted elige seguir el bien. Pero yo, Dios, le pongo frente a usted la vida y la muerte. Si usted escoge la muerte, entonces usted va a sufrir enfermedad, va a sufrir pobreza, hambre, desnudez, va a sufrir robo, va a sufrir escasez, sus hijos van a tomar, fumar, mentir, robar, engañar, porque cuando usted elige lo malo, usted elige separarse de mí. Entonces, como yo lo creé a usted, señor hombre, yo quiero que usted se relacione conmigo libre, consciente y voluntariamente. Coloco frente a usted la vida y la muerte. Yo, Dios, les sugiero que escoja la vida. Pero si usted escoge la muerte, pues le va a ir mal. Ahora, es su decisión. Y por la Biblia vemos que el hombre escogió la muerte. La Biblia declara que cuando el hombre escoge la muerte, muerte es un vocablo en español que viene de un vocablo que es tánatos, la muerte, el tánatos. Entonces, muerte es separación. Entonces Dios le dice, si usted elige lo malo, usted se separa de mí. Muerte no es la cesación de la vida. Muerte no es el dejar de existir, no. Muerte es separación. Entonces, si su mamá está, si usted está aquí y su mamá está en otro país y no han podido hablar por teléfono o verse una videollamada o algo, su mamá está muerta para usted. No en el sentido de cesación de la vida, no en el sentido en que ya no tiene vida, sino en el sentido en que está separada de usted, que usted no tiene comunicación con ella. El hombre libremente eligió pecar. Y el hombre eligió pecar porque quiso. La Biblia claramente da a entender que existe el diablo, pero ojo,
Dios eligió no obligar al hombre a hacer el bien, pero Dios eligió no obligar al hombre a hacer el mal. Dios eligió darle libertad al hombre, y esa misma condición se la puso al diablo. Entonces el diablo no puede obligar a nadie a pecar, pero el diablo no puede obligar a nadie a buscar a Dios. Es la decisión que Dios pone hoy frente a usted. Frente a usted está la vida y la muerte. Escoja la vida. Si escoge la vida, está escogiendo creer, acepte que la Biblia es verdad, empiece a leer la Biblia, crea lo que dice la Biblia y camine como dice la Biblia. Si usted cree y confía en la Biblia, usted hace lo que dice la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia, Dios mismo le está hablando. Y Dios no va a defenderlo si usted es católico, cristiano, mormón, Hare Krishna, budista, hinduista, musulmán. Eso vale huevo. 0 pollito, 0 huevito. El problema no es si es católico. Mire, usted es muy inteligente, muy capaz. Si usted se viste de paño, es como si fuera católico. Si se viste de seda, es como si fuera cristiano. Si se viste de pijama, es como si fuera testigo de Jehová. Si se viste con sudadera, es como si fuera mormón, budista, hinduista, musulmán. La ropa no le cambia el corazón. En ese orden de ideas, de ser católico, cristiano, mormón, Hare Krishna, budista, hinduista, si usted tiene un corazón pecador, está muerto en delitos y pecados, está separado de Dios. Y Dios le ama. Entonces, deje de ser católico, cristiano, Hare Krishna, mormón, budista, hinduista y nazca de nuevo. Porque la Biblia dice, el que no nace nuevo no puede ver ni entrar al reino de Dios. La solución de Dios es ¿cuál? Que Él envía a su Hijo. Él le ama. Dios a usted le ama. Usted es muy importante para Dios. Dios le ama. Dios sabe lo que usted ha sufrido. Dios sabe los problemas que usted ha tenido. Dios sabe las tristezas que ha tenido. Dios sabe las enfermedades que tiene. Y Él solucionó eso en la sangre de Jesús. Cuando Jesús derrama la sangre en la cruz, cuando Jesús muere, Dios coloca su pecado, todo su pecado sobre Jesús, toda su enfermedad sobre Jesús, toda su pobreza sobre Jesús, su tristeza, su depresión, la coloca sobre Jesús. El problema que tiene con su papá, con su mamá, con sus hermanos, el que lo violaron de chiquito, el que está triste, el que está deprimido, el que está loco, esquizofrénico, todo eso fue colocado sobre Jesús para que Él lleve el castigo de su pecado. Cuando eso es quitado de usted y puesto en Jesús, ahora usted es libre. ¿Qué hace Dios? Pone dentro de usted todo lo que era Jesús. Y Jesús es santo, recto, limpio, puro y perfecto. Entonces hay un cambio. Jesús toma todo su pecado y usted toma todo lo de Jesús. Eso se llama nacer de nuevo. Eso se llama nacer de nuevo. Para nacer de nuevo usted simplemente haga conmigo esta oración. Diga: Dios, reconozco que soy pecador. Y hoy confieso que creo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo en carne. Creo que Jesús resucitó de los muertos por el poder de Dios, para mi salvación y mi justificación. Señor Jesús, entre en mi corazón. Lo recibo como mi Señor, mi Rey y Salvador. Lléneme con el Espíritu Santo de Dios y guíeme a toda la verdad. Ahora mis ojos para ver, mis oídos para oír y mi corazón para entender. En el nombre de Jesús. Creo y recibo. Amén. Si usted hizo esta sencilla oración, la Biblia dice que Dios le cambió el corazón. Y si le cambió el corazón, lo sacó de muerte a vida. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ore. ¿Qué es orar? Según el español, las clases de español básico de primaria, orar es hablar una idea por la boca, una idea con sentido completo. Entonces, a mi mamá le gusta el pan, es una idea que tiene un sentido completo. Entonces, simplemente, ¿cómo se ora? Hable con sus palabras. ¿Quién derramó la sangre para salvar a usted? ¿San Pedro o Jesús? Jesús. Entonces, es en el nombre de Jesús. ¿Quién derramó la sangre para salvar a usted? ¿La Virgen de Fátima o Jesús? Jesús. Entonces, es Jesús el que le puede ayudar a usted. ¿Quién derramó la sangre para salvar a usted? ¿San Judas Tadeo, la Virgen María, María Auxiliadora o Jesús? Jesús. Entonces, la Biblia dice que la forma como usted ha escuchado y recibe respuesta es en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ore de su corazón. Ahora usted es hijo de Dios.
o diga Dios mío, o Padre Santo, pido en el nombre de Jesús que me sane. Padre Santo, pido en el nombre de Jesús que mi hijo sea libre de enfermedad. Padre Santo, pido en el nombre de Jesús que me llegue la plata para pagar el arriendo. Padre Santo, pido en el nombre de Jesús que me defienda para que nadie me robe. Padre Santo, pido en el nombre de Jesús que me haga entender la lectura de la Biblia. Y termina la oración diciendo, amén, creo y recibo, ya, está hecho. Y usted va a entender. ¿Quiere aprender más? Síganos en YouTube y suscríbase al canal, mande sus comentarios o reúnase con nosotros. Estamos en Bogotá, Colombia, en la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo. Aquí está la dirección, usted se mete y encuentra la dirección. Prospere y venza en todo. Vamos a desarrollar clases que le van a cambiar su vida. Recuerde, el Evangelio es como respirar. Por mucho que usted ame a su mamá, usted no puede respirar por su mamá. Es personal. El Evangelio es absolutamente personal. Si usted cree y su mamá no, usted gana y su mamá pierde. Si usted cree y su tía no, usted gana y su tía pierde. Si su tía cree y usted no, ella gana y usted pierde. Aprenda esto como norma básica. Nunca se le olvide esto. Así dice Dios, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Conózcalo por la lectura de la Biblia. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia y usted lo hace. Punto. Si usted se pone a escuchar a hombres, enseñanzas de hombres que no usan la Biblia, ya estás pifis, gordes. Si se pone a escuchar a hombres que hablan de su experiencia o de sus ideas o de sus cosas y no usan la Biblia, estás mal. Porque lo que da vida, lo que da luz, lo que cambia es la bendita palabra de Dios. ¿Quiere aprender Biblia? Síganos. Soy el pastor William Rodríguez de la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo en Bogotá, Colombia. Comuníquese con nosotros. Es personal, individual. Si su esposo no cree, comuníquese usted. Si su esposa no cree, comuníquese usted. Pero Dios tiene un buen plan para su vida. Prospere y venza. Siempre vamos a aprender Biblia y vamos a tener vida y vamos a caminar en el poder de Dios en el nombre de Jesús.